Muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría poder estar acompañándolos en esta mañana, poder entregarles algunas herramientas en relación a este tema que me han pedido que pueda compartir con ustedes. El duelo, ¿cierto? El duelo por las pérdidas, especialmente por las pérdidas de un ser querido significativo. En este tiempo que estamos pasando, un tiempo difícil, un tiempo que nadie queda ajeno a esta situación de pandemia, no solo nos toca a nosotros de manera personal, sino que a todo el mundo. Y lo que ha traído consigo esta pandemia especialmente es la muerte de tantos compatriotas, de tantos hermanos nuestros. Una situación que nadie preveía lo que iba a ocurrir. Nunca nadie pensó que nos podría pasar esto. Y si bien es cierto, siempre ha sido una tarea de la Iglesia el acompañar a las personas que sufren por la partida de un ser querido, especialmente se hace muy necesario en estos tiempos en que ha sido devastador esta pandemia, al ir perdiendo en realidad tantas cosas. Claro, no se compara la pérdida de cosas a la pérdida de un ser querido. Pero en esto que son las pérdidas, que como definición podríamos hablar de las pérdidas como la carencia de lo que teníamos, de lo que poseíamos, hemos perdido mucho en este tiempo. Optimistamente también hemos ganado harto. Sin embargo, el dolor se requiere ser acompañado, porque el dolor nos puede acarrear muchas situaciones complicadas más adelante, ¿no? Cuando un duelo no se ha resuelto de manera sana, lo que nos queda es un duelo patológico, que se asocia a distintas enfermedades como la depresión, por ejemplo. Y obviamente no queremos que eso ocurra. Pero la tendencia es a esto, a que los duelos se transformen en situaciones críticas, patológicas, especialmente porque las condiciones sanitarias no nos han permitido acompañar, ¿cierto?, de manera efectiva, o como lo hacíamos anteriormente, acompañar a la familia, acompañar, ¿cierto?, esta situación o al difunto en este caso, no poder rendir los ritos, que se ha limitado solamente a algunas personas la presencia, ¿cierto?, en los ritos funerarios, si es que hay. Por lo tanto, se hace muy complejo que la familia pueda salir adelante de manera natural, de poder adaptarse a la nueva situación, a la nueva vida sin el ser querido fallecido. Por lo tanto, lo que nos viene por delante es bastante preocupante. Si reflexionamos respecto a todo lo que hemos perdido en relación a la pandemia, pensamos en la pérdida de la libertad. Era decisión nuestra propia muchas cosas. Salir a la calle principalmente, ir donde yo estimaba o donde yo quería o lo que era una necesidad. Con esto del confinamiento, los permisos, ¿cierto? Se nos ha hecho bastante crítico y difícil. Hemos perdido, junto con la libertad que teníamos, ¿cierto? Se han perdido los trabajos, y esto acarrea un sinfín de consecuencias. El hambre así de crítico. Se ha perdido la tranquilidad en el hogar, se ha perdido los afectos. De alguna manera nos hemos encontrado en situaciones difíciles, especialmente tal vez de familias que están en conflicto. Se ha ido acentuando esto. Entonces también se ha perdido de alguna manera las relaciones afectivas.
Y bueno, las pérdidas las tenemos que tratar, porque a partir de una pérdida se desencadena el proceso de duelo. Entonces podemos decir que como definición del duelo, que es la reacción de aflicción que presenta una persona frente a la realidad de la muerte, ¿no? De la pérdida de una persona. Freud también habla de la pérdida de objetos equivalentes, ¿no? Como definición de duelo. Y el duelo es un proceso, no es algo estático, no es que nos quedaremos para siempre con un dolor que nos aflige, sino que es un proceso que como proceso se puede dividir en distintas fases. Además, el proceso es como uno, es único, es irrepetible y no se puede transferir. Y además se caracteriza porque se asocia a distintas enfermedades. Y si nos devolvemos y pensamos que el duelo es un proceso, tenemos que decir que la persona, el doliente, va a pasar por distintas etapas, por distintas fases. Y la primera fase por la que podría pasar un doliente es el shock, la primera fase. Cuando hablamos de shock, hablamos de una situación que no se puede creer, que impacta, que no se quiere aceptar. Ahora, cuando la muerte es esperada, cuando estamos acompañando a un enfermo terminal, va a influir sobre cómo hagamos este proceso. Cuando sabemos que la persona va a fallecer, nos vamos preparando de a poco. Cuando acompañamos también al enfermo, vamos acompañando a la familia, de alguna manera nos vamos preparando y amortiguamos un poco de ese dolor. Sin embargo, cuando la muerte es súbita, es inesperada, obviamente que ahí la intensidad de la incredulidad, de la no aceptación es bastante mayor. La persona queda, como dice la palabra, choqueada, en shock. Lo que está ocurriendo en este minuto respecto de la realidad que nos acontece, hay testimonios de personas que van o que fueron al hospital por una cirugía de urgencia de vesícula y finalmente la persona ha fallecido por COVID. Por lo tanto, la sorpresa que se lleva a la familia es grande. Y la segunda fase por la que la persona seguiría pasando, ¿cierto?, es el anhelo y la búsqueda. Cuando ya la persona puede hacer una vida relativamente normal, va aceptando la pérdida, aparece esta sensación de anhelo, el querer tener a la persona de nuevo con nosotros, se siente su perfume, se quiere escuchar la misma música que escuchaba el fallecido, ir a los mismos lugares que se visitaban con el fallecido. Se busca a la persona y muchos testimonios, experiencias que narran del haber visto a su ser querido fallecido en algún lugar, o bien que se presenta en la casa, que se va a despedir, ¿cierto? Es tanto el anhelo de querer ver de nuevo a las personas, que de alguna manera nuestra mente también funciona de esta manera. Incluso se puede hablar de alucinaciones, o bien simplemente una realidad misteriosa que las personas se despiden, se vienen a dar el adiós a la familia. Bueno, y la tercera fase por la que pasaría un doliente es la desorganización y la desesperanza. Podemos decir que hay un antes y un después del fallecimiento
del ser querido, especialmente si es un ser querido que los vínculos han sido muy estrechos con él. El apego. Por lo tanto, mientras más apego hay a las personas, el sufrimiento es mayor, se desorganiza de alguna manera la vida, el sentir, uno se siente como perdido. Y se desordena. No hay esperanza en el fondo. En ese minuto, cuando se vive esa situación, hay una desesperanza muy, muy manifiesta. No se es capaz tampoco de pensar en el futuro, de cómo va a ser el futuro sin esa persona amada que ha fallecido. Y por último está la cuarta fase, según un autor que es Bowlby, que sería la reorganización, cuando las personas ya de alguna manera han aceptado la pérdida, son capaces de adaptarse de nuevo a este ambiente, a la realidad sin el ser querido fallecido. Ya es capaz de ir tomando algunas decisiones, y también piensa en poder reorganizar la vida. Es cuando las personas ya empiezan a regalar las pertenencias, más bien la vestimenta, especialmente la vestimenta de sus seres queridos que ya no están, y que son situaciones muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Entonces es importante para quienes queramos acompañar, tener claro que vamos a pasar por estas distintas fases. ¿Ya? Hay autores que dividen en más etapas el proceso de duelo, entre 9, 11, porque se hace una diferenciación en la primera fase. Se divide en la incredulidad, la no aceptación, el rechazo, la depresión, pero a manera de conocimiento nos quedamos con estas 4 fases, ¿cierto? El choque, el anhelo y la búsqueda, la desesperanza, la desorganización y luego, por último, la reorganización. Aquí las personas ya, como les decía, son capaces de empezar a mirar el futuro, que no quiere decir que las personas no puedan volver a una fase anterior. Esto va y viene. A manera de estudio uno lo va comprendiendo de esa manera. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que interiorizarnos, internalizar estas distintas fases. De esta manera podemos ayudar a las personas cuando se nos acerquen, ofrezcamos nuestra ayuda, saber en qué fase del duelo está esta persona. Obviamente que se asocia también al tiempo cronológico, ¿no? Pero tengamos claro que va a pasar por esa fase. Se dice que el duelo dura 1 año, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es 1 año? Porque el doliente va pasando por las distintas situaciones que son afectivas, digamos, en las distintas celebraciones con las que pasó con su ser querido fallecido, los cumpleaños, qué sé yo, el año nuevo, la Navidad, las fiestas patrias, los aniversarios. Por lo tanto, en 1 año se pasa por estas distintas situaciones y ya se va teniendo la experiencia de vivir sin este ser amado, ¿cierto? Que ya no está presente. Por lo tanto, se dice que el duelo podría durar 1 año. Pero como dijimos antes, el duelo se realiza de manera personal. Y puede que nosotros haya quien el duelo puede durar 6 meses, hasta 3 años. Y todo va a depender de las habilidades, del potencial de cada una de las personas, ¿cierto? De la personalidad, de las experiencias previas, de cómo he pasado el primer duelo que haya tenido en la vida, cómo se llevará a cabo este otro. Puede que hayan duelos no resueltos anteriores y que hagan más complicado el duelo presente.
¿Y cómo reconocemos cuando un duelo se está realizando de manera natural, de manera normal? Tiene que ver con la permanencia de las manifestaciones del duelo, la permanencia en el tiempo y la intensidad. Entonces, en función de las manifestaciones, podemos decir que el doliente se va a manifestar de todas maneras, ¿cierto? Cuando ocurre esta situación de pérdida, lo primero que aparece es la tristeza. Nos damos cuenta inmediatamente, es la primera señal, ¿no? La tristeza, y la tristeza se manifiesta a través de las lágrimas, del llanto, se manifiesta este dolor. Entonces lo primero que podemos ver es el sufrimiento a través del llanto. El llanto, la soledad, la preocupación. Y ahí se pueden dividir las manifestaciones físicas, conductuales, ¿cierto? En relación a lo cognitivo. Las personas en el área física, por ejemplo, las personas dejan de comer, tienen menos apetito, están perdidas en el tiempo, cuando estamos en un proceso inicial del duelo. Y también cuesta dormir, tienen pesadillas, se aíslan, no quieren hablar mucho de lo que está aconteciendo, o no quieren aceptar que la vida sigue adelante, y eso lo manifiestan, lo expresan. Es difícil porque piensen ustedes, para un matrimonio que lleva 60 años juntos y que uno de ellos se vaya. Imagínense más encima si es un fallecimiento súbito que no se esperaba. El shock es muy grande, muy grande. Entonces, de alguna manera, el dolor en su intensidad tiene que ver con eso, con distintos factores. El motivo de la muerte, ¿cierto? La relación que yo tenía con esa persona. Son muchos los factores que van a influir frente a la reacción que pueda tener una persona. Junto con la incredulidad que ya hablábamos, ¿cierto? Aparece también el deseo de irse con el ser querido fallecido, se hace una opción de muerte, y no se quieren muchas cosas en ese tiempo, no quieren hablar con el resto de las personas, los ruidos les molestan, se molestan porque el mundo sigue, y en eso hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno va a dar el pésame a las personas. Lo que uno diga es esencial. Uno puede cometer un error grande, puede desarticular vidas con nuestras palabras. Entonces es muy importante lo que vayamos a decir. Y muchas veces por compromiso, por palabras de buena crianza, decimos palabras muy, muy dolorosas. Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos. Hay personas que han manifestado esta molestia o este dolor cuando escuchan decir, oye, sé lo que estás sufriendo, o piensa en lo que te queda, Dios lo quería en el cielo. Hay palabras que son muy poco asertivas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tal vez no necesitamos tantas palabras. Más bien un abrazo fraterno y un abrazo desde el corazón hace mucho mejor, mucho mejor que muchas palabras. Y en esto también yo les invito a mirar esta situación de pérdida en función desde la persona doliente. Las personas dolientes lo único que ven es la pérdida, lo que han perdido, lo que ya no tienen.
Y la tendencia de uno para querer dar esperanza es a mirar lo que ha ganado. La persona no está en condiciones para mirar lo que ha ganado. Entonces, tenemos que fijarnos en lo que la persona ya no tiene. ¿Mm? Ya no está su esposo, ya no está su esposa, ya no está su hijo. Y el dolor que eso significa. Y hay palabras muy desafortunadas cuando te dicen, oye, si te quedan más hijos, piensa en ello. Imposible. Esas palabras no vienen a dar esperanza, solamente vienen a dar dolor. Entonces, fijémonos, pongámonos en los zapatos del otro y fijémonos en lo que ha perdido y validemos lo que ha perdido. No intentemos mejorar las cosas mostrando lo que le queda o con la ganancia. Difícil encontrar una ganancia en la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Pero por lo menos mostremos y validemos lo que se ha perdido. Hagámonos hermanos en eso, en lo que se ha perdido. Y bueno, frente a esta situación en que queramos acompañar, hay un desafío que es claro para nosotros como acompañantes espirituales, como hermanos sacerdotes, como hermanos religiosos, ¿cierto? Que es ayudar al doliente a poder pasar por estas 4 fases, poder acompañarlo en estas fases. Entonces, necesariamente, según los estudios de la psicología, en lo que nos hemos referido hasta el momento, es que el doliente debe realizar algunas tareas. Y realiza estas tareas, ¿cierto?, en función de hacer un buen proceso de duelo. Sin embargo, la persona también tiene que estar abierta a ser acompañada. Y tener esa predisposición de querer salir adelante. Porque muchas veces, por más que queramos acompañar, ¿cierto?, a las personas, y si la persona no se deja acompañar, es difícil, es muy difícil. Por lo tanto, tenemos que persuadir a las personas de lo importante que es abrirse, ¿cierto?, abrirse a la posibilidad de poder hacer un buen proceso, abrirse al acompañamiento. Y el acompañamiento tiene que manifestar a las personas la compañía del Señor a través de nosotros. Nosotros no somos nada sin el Señor, nada. El Señor lo hace todo. Y todo lo que nosotros no podamos decir desde nuestro propio ser, es el Espíritu Santo el que va a hablar por nosotros. Es decir, nosotros somos instrumentos del Señor. Por lo tanto, junto con tener claras algunas cosas en relación a los estudios de la psicología, también tenemos que tener nuestra mejor herramienta, que es la Biblia, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Y en la palabra Dios nos da mucha esperanza, Él nos hace promesas, y Él cumple sus promesas. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. También dice en su palabra que Él nos está preparando, ¿cierto?, una habitación. Nos está preparando una habitación a nosotros en el reino. Por lo tanto, la muerte debiera a nosotros como cristianos, como católicos, ser una buena noticia. Es difícil, ¿cierto?, pero es una buena noticia porque nos está abriendo las puertas a la vida eterna, a la vida realmente verdadera. Aquí estamos de paso. Por lo tanto, saber que tenemos la noticia de la muerte es saber que va a haber un encuentro con el Señor. Que con la muerte no todo se termina, que es el pensamiento de los ateos. Con la muerte todo se termina, y la verdad que no. La muerte es un paso a la vida eterna, y tenemos que tener siempre esa esperanza. Esa tiene que ser nuestra buena noticia para quienes acompañemos. Entonces,
Como les decía anteriormente, el doliente debe realizar algunas tareas para poder hacer un buen proceso de duelo. Y como acompañantes debiéramos nosotros ayudarles, ¿cierto? En la primera tarea, que es aceptar la realidad de la pérdida. Tenemos que ayudar, ¿cierto?, al doliente a hacer realidad esta situación. Es verdad, ha sido, se ha llevado a cabo, ya no hay vuelta atrás. Y la segunda tarea que debe realizar el doliente es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Aquí podemos ayudar, podemos ser instrumento de tremenda ayuda, ¿cierto?, al permitirle al doliente manifestar sus inseguridades, sus dolores, sus inquietudes, ponerle nombre a los sentimientos, a las emociones, ¿cierto? Dar espacio para la expresión del doliente. Y la tercera tarea en que podemos ayudar al doliente es adaptarse a un medio en que el fallecido ya no está, en que el fallecido está ausente, ya no está, y está la posibilidad de adaptarse. Mostrarlo no solo como la obligación de tener que seguir viviendo, validar que la vida efectivamente se detiene frente a una pérdida significativa. Y la cuarta tarea y última es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Dar un significado, resignificar la muerte del ser querido. Cuando nosotros miramos fotografías y empezamos a hacer recuerdos de las personas, empezamos a reconocer lo valioso que fue la persona, ¿cierto? Validar su vida, su legado, una familia linda que puede haber dejado, ¿cierto? Valores importantes en la familia, conductas significativas en el área laboral, y podemos encontrar muchas otras posibilidades de resignificar la vida. Lo importante, queridos hermanos, es tener el deseo de ayudar, de fraternizar con nuestros hermanos dolientes, y con esta herramienta espero que de alguna manera puedan hacerlo con ese amor profundo hacia los demás, y las herramientas podríamos perfectamente, con mucha esperanza, la fe en Dios, sacar adelante a nuestros seres queridos que están sufriendo. Eso por ahora. Muchas gracias por escucharme.